La felicidad en Podemos está en relación inversamente proporcional a los grupos de Telegram en los cuales estás metido. Bueno, es vuestro turno. Dejadme solamente deciros que hay pocos maestros en la Universidad Española, pocos. ¿Y sabéis por qué? Porque no han hecho el esfuerzo generoso de intentar crear escuela. Y se jubilan y no dejan nada, dejan un erial. No dejan ni siquiera libros que sirvan de referencia. Y ahí el papel de Manuel Castells es una de las excepciones que, fijaos si es relevante que al máster que hemos puesto en marcha, de alguna manera en su título es un homenaje al propio trabajo de Manuel, al llamarlo a nuestro máster Comunicación, Poder y Democracia. Y luego hay una cosa que para nosotros siempre ha sido muy relevante de él, y es desterrar el pensamiento perezoso, desterrar aquello que decía Ludovico Silva, que era un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Y creo que Manuel desde hace mucho tiempo renunció a ese pensamiento escolástico, ¿no? Y empezó a abrir, ¿no?, posibilidades de atrevernos a pensar. Y mientras que os animáis, ¿no?, a preguntarle, yo le quiero establecer una pregunta sobre la base de lo que ha planteado él de la neurociencia y de Damasio, y esta gente que plantea que antes de llegar al neocortes el pensamiento pasa por el hipotálamo y por tanto siempre es un sentimiento, ¿no?, antes que un pensamiento, y que ahí hay un elemento que él plantea que a nosotros, cuando pusimos en marcha Podemos, era una reflexión que la explicitamos muchas veces con Pablo, con Íñigo, y era que dice Damasio que la única posibilidad de enfrentar esta realidad de que cualquier pensamiento antes es un sentimiento, él dice, citando a Spinoza, que la única posibilidad de vencer a una emoción es poniendo al lado una emoción superior. Es decir, que seamos capaces de emocionar, cuando la izquierda, siempre en nombre de la racionalidad instrumental de la Ilustración, joder, era fría y aburrida como Terminator, ¿no? Y entonces, fijaos, nosotros habíamos aprendido en las experiencias latinoamericanas que sin esa pasión era imposible romper el sentido común neoliberal y que hacía falta construir, ¿no?, una emoción, fijaos, que iba muy lejos de lo que había constituido de alguna manera el templo de la izquierda, que según Habermas era el Verfassungspatriotismus, es decir, el patriotismo de la Constitución, que decías, joder, ¿y esto quién lo entiende?, ¿no? Yo decía en América Latina, estaba una vez en Bogotá y yo decía, imaginaos que estuviera aquí Habermas en esta reunión y hubiera que traducir al alemán, ¡ay, Diosito mío, ayúdame! Le entraba un ictus a Habermas, ¿no? ¡Ay, Diosito mío, ayúdame! Entonces, la pregunta que quería trasladar en estos términos de comunicación y demás, ¿qué hacemos con esa crítica histórica de la izquierda de que lo que sean pasiones se lee como irracionalidad? Y por tanto la despreciamos porque está en contra de nuestra tradición, que supuestamente es una tradición ilustrada, fría, legalista, y que desprecia la religión, el sentimiento, las supersticiones y por tanto también las pasiones. Bueno, la racionalidad es muy importante, obviamente, para poder instrumentar nuestra conducta y nuestras conductas de cambio a partir de las emociones. O sea, porque si la conducta es solo emocional, o sea, es emocional en el origen, pero a partir del origen hay que articularla en una práctica. Y esa práctica tiene que tener elementos de racionalidad y de análisis, si no, no serviría de nada la investigación, efectivamente, para, a través de ese análisis, poder realizar las emociones. Esa es un poco la relación dialéctica. Partes de las emociones, articulas las emociones, esperas que tus emociones sean las buenas, porque ahí es donde yo voy también. La otra cosa es pensar que emociones y movimientos sociales, por definición, corresponden a los ideales de la humanidad. Ah, no, perdone, hay un movimiento social detrás de Trump, hay un movimiento social.
que tratan de cambiar los valores. ¿Qué valores? Que se acepte el racismo, por ejemplo, que ya está bien de ser políticamente correcto. O sea, eso es un cambio social profundo en las mentes. Entonces, por tanto, a partir de las emociones, la razón y la racionalidad son esenciales para poder articular proyectos concretos de comportamiento. Un día tendrías que invitar, yo me encargo de capturarlo, a Damasio, a vuestra escuela, un tipo muy abierto y muy inteligente, y él ha trabajado mucho sobre eso. Le ha dado la vuelta al tema, pero luego articula lo que es el proceso neuronal emocional al proceso de decisión cognitiva en base a poner juntas cosas, sin lo cual entonces hay una constante explosión emocional que en el fondo es desintegradora. Por tanto, no se trata de decir que no hay racionalidad, pero la racionalidad, como siempre, es la articulación de ciertos medios con relación a ciertos fines. Entonces, la cuestión es que los fines son emocionales. Los medios son los medios que cada uno tiene en la vida. Y la articulación entre los dos es el proceso propiamente de comportamiento humano, de cambio social, de cambio personal. Esa es la interacción. Entonces, no es que Descartes tuviera... O sea, Descartes, como era filósofo y no neurocientífico, simplemente hizo una metafísica de la racionalidad. El que tú has citado muy bien, el que vio el problema e intentó resolverlo a nivel filosófico, un poco científico, fue Spinoza. Spinoza realmente detectó que eran las emociones lo que funcionaba, pero su problema toda su vida fue ¿y cómo a partir de las emociones organizamos un sistema de decisión en el cual las distintas emociones se puedan relacionar y cómo se conectan las emociones diferentes de diferentes actores? Por tanto, es un gran problema, es una cuestión no resuelta científicamente y políticamente, pero al mismo tiempo el reconocimiento del problema y de la cuestión y el planteamiento correcto de una cuestión es la primera parte de la solución. Pero estamos mirando en donde yo creo que hay que mirar. Incluso para Podemos, en el fondo, las emociones vienen del 15M, ¿vale? Vosotros no sois el 15M, no lo habéis querido ser nunca y es un gran mérito vuestro. Pero sois los herederos políticos directos del 15M, aunque ahora, por fin, incluso Pedro Sánchez se refiere a que el 15M tiene que ser una inspiración también. Bueno, es positivo que se reconozcan valores, emociones, etcétera, en todo el sistema político. Pero vosotros sois los herederos directos del 15M y además porque sois de esa generación. Como aquí estuvimos ahí todos los días. Sí. No, y como es evidente, aquí la edad media es más o menos 15 años. Entonces, bueno, entonces... pero ahí vosotros estáis intentando, y estáis haciendo un esfuerzo extraordinario, de esas emociones auténticas y, en el fondo, muy nobles, de cómo eso se traduce en cosas tan aburridas como leyes parlamentarias, debates, articulación de programas municipales, cómo es una recogida de basura progresista, en fin. Bueno, pero eso es. Partir de emociones sin dejar el hilo, pero entonces pasarlos a la vida, porque si no ahí es un juego intelectual que es muy bonito para los que no nos preocupamos de eso, pero la familia con 5 hijos que tiene que pagar una hipoteca no le va. Que tiene la misma emoción, pero también necesita soluciones. Entonces, es ahí vuestro heroico esfuerzo. Gracias. Tenemos un micrófono por ahí, ¿verdad? Entonces, empezáis por ahí, muchas palabras. Uy. Si tú controlas, ¿vale? Empieza por ahí. Yo os iba a pedir
por favor, que sean intervenciones lo más sucintas y breves posible. No por mí, que a mí me encantan las largas intervenciones porque es como aprendo, pero por respeto a los demás. Es nuestro secretario de Comunicaciones el que está hablando. Ese que va a hablar es el secretario de Comunicación de Podemos. Tú controlas eso. Sí. Bueno, no mucho. No, a todos no. Ahora sí. Buenos días. Primero, soy Juanma del Olmo. Primero de todo, agradecer que estés aquí porque la verdad que es un placer poder escucharle y que hayas hecho el esfuerzo de venir a la universidad de verano. Voy a ser muy breve. Estaba hablando de cómo el poder se construye en las mentes. Y quiero referirme aquí a una cosa que he leído en algún momento donde explicabas una de las crisis que hubo en Estados Unidos, una crisis sobre las torturas que hubo del ejército de Estados Unidos, creo que en 2007 en Estados Unidos, y cómo los dispositivos mediáticos en aquel momento se preocuparon de no citar determinadas palabras a la hora de referirse al acontecimiento, como la palabra tortura, y sobre todo cómo hacías énfasis en que no habían mostrado ninguna imagen de todo ese hecho de forma premeditada, que concluyó además, y destacabas como un hecho muy importante, con que Botero hizo después una exposición en Estados Unidos representando todo aquel acontecimiento de una forma en la que no hubiesen quedado imágenes que pudieran representarlo y que pudieran hacer de esto un hecho que creo que es relevante, ¿no? Porque en ejemplos como el de hoy, o sea, yo cuando pienso en la gran crisis que hubo en España con Bankia y con Caja Madrid, siempre se me viene a la cabeza la imagen de Rodrigo Rato con la campanita y me permite hacer una retrospectiva y recordar qué es todo lo que fue aquello, ¿no? Porque hoy tenemos la Operación Lezo y hay una multiplicidad de las informaciones, hay una sobresaturación de las informaciones y todos sabríamos explicar hoy qué es la Operación Lezo y cómo ha influido y afectado a la sociedad española, como el hecho de que la corrupción es un sistema de gobierno. Pero me pregunto si dentro de 10 años, cuando haya pasado tanto tiempo, ¿qué porcentaje de la población española podría recordar, incluso narrar, qué es la Operación Lezo y qué constituyó para este momento en la sociedad española? Y seguro que ha visto circular por España, a través de la televisión, un vehículo comunicativo que se llamaba el Tramabús y que pusimos a correr por toda España. A mí me gustaría preguntarle si cree que dentro de 10 años que el Tramabús haya podido estar circulando, que haya podido poner en imágenes, ¿no? Que también se lo he leído a usted, la construcción del poder a través de las imágenes, que el Tramabús haya podido ser una imagen andante que representa la fotografía de esa Operación Lezo, de la corrupción en España, puede significar que dentro de 10 años sea un elemento que tengamos incrustado ya en la mente y que nos permita, o que le permita a la sociedad española, poder recordar y sobre todo poder construir qué significó la Operación Lezo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. También muy rápidamente, el poder de las imágenes en términos probablemente mentales y además también científicamente analizado es el mayor. Lo que realmente impacta el cerebro son imágenes. Y ahí el lenguaje de la generación de los 15 a los 30 es un lenguaje sobre todo de imágenes. Y bueno, bien o mal, eso es lo que hay y eso es con lo que hay que trabajar. Tienes razón en lo de Botero, el ejemplo. Además, yo estuve muy implicado porque cuando le prohibieron la exposición en Berkeley hicimos la exposición en el Museo de Berkeley. Y como aprecio de esto, él me regaló, no quiso un cuadro, pero me regaló el póster de la exposición, que lo tengo en mi despacho en la universidad, y cada estudiante que viene tiene que pasar por el cuadro de Botero y dice, ¿y eso tan horrible que es? Digo, mira, es la descripción de lo que hacían en Abu Ghraib. Así empiezan conversaciones muy interesantes con las nuevas generaciones. Pero el tema va muy al fondo, va al fondo de lo que tú dices, que es por eso la televisión tiene la fuerza de las imágenes. Y ahí yo creo que la capacidad de producción de imágenes a través de las redes sociales es algo esencial. Yo sé que vosotros lo hacéis, pero yo diría que hay que hacerlo mucho más, porque, es decir, y no siempre las imágenes de nuestro gran líder hablando y explicando todo, sino realmente traducir
las críticas, las ideas, los proyectos en imágenes que hablen por sí mismas, pero con un discurso articulado, que para eso estáis los que sabéis organizar imágenes para poder hablar. Entonces, construir discursos políticos, sociales de imágenes es una de las estrategias fundamentales para llegar a la población en su conjunto. No basta con estar en las tertulias de televisión. Mira, francamente, yo creo que las tertulias de televisión se deberían acabar. Es algo yo nunca acepto, pero no puede ser. Lo cual no quiere decir que tácticamente a veces no haya que aceptarlo. O sea, el hecho de que Pablo lo llamaran de todas las tertulias en 2014 fue fundamental, porque nadie lo conocía. Pero yo siempre cito como ejemplo del poder de la imagen, y no era culto a la personalidad, que en las elecciones del Parlamento Europeo vosotros tomasteis una decisión muy controvertida pero muy valiente, que es en la papeleta de Podemos poner la cara de Pablo, que no se hacía desde Enver Hoxha en Albania. Entonces, pero me parece muy bien, porque nadie sabía qué cosa era esto de Podemos, no sé qué. Viendo esto, sí, el de la coleta, eso está bien. Y así tuvisteis el 8%. Entonces, por tanto, una política precisa, adecuada, coyuntural de difusión de imágenes y de construcción de imágenes es, yo creo, fundamental. Y ahí la izquierda, incluso lo que yo llamo la izquierda revolucionaria, lo siento, sois vosotros, hay que hacer izquierda, hay izquierda reformista e izquierda revolucionaria, siempre ha sido así y es fundamental que se articule. Entonces, la izquierda revolucionaria todavía, y mira que sois los más avanzados, pero hay todavía demasiado papel, demasiada ideología, demasiado... Cuando ayer oía que había que tener papel, no hay que tener papel, hay que tener imágenes. Y hay que tener discursos, sí, y el discurso articulado, pero como tú dices, eso sobre todo en imágenes que sean impactantes, que sean significativas, que no sean demagógicas y que sepan hablar. Todo el mundo lo hacemos, nos encanta el cine. ¿Qué es el cine? El cine es contar historias, ideas y sentimientos en imágenes. Bueno, no digo que tengamos que ponernos a hacer películas para hacer los cambios sociales, pero el lenguaje de imágenes y de imágenes rápidas es el lenguaje de las nuevas generaciones, y son las nuevas generaciones las que vais a cambiar este mundo. Los demás podemos ayudar, pero sois vosotros. Entre otras cosas, os interesa más porque es el vuestro. Es el mundo en el que vais a vivir. El otro día fue uno de Podemos a Sábado de Luz. Cuando me lo cruce se va a enterar. Tú eres el viejo, Juan Carlos, recuerda siempre. Yo fui a Sábado de Luz. Bueno, a ver. Que hagan más. Hola, buenos días. Vale, de acuerdo. Haced una serie de preguntas y las intenta agrupar para que así nos dé más tiempo a más cosas. Buenos días y bienvenido a esta ciudad milenaria, ¿no? Usted ha estado hablando de emociones negativas como el miedo y la rabia, y como emociones positivas que nos hace movernos en la esperanza, ¿no? Pero yo creo que se le ha quedado una en el tintero, que es la ilusión. La esperanza es lo que tenemos ahí y la ilusión es el motor que nos lleva. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy de Jerez. En mayo, pues decidimos los compañeros, bueno, antes, montar una caseta en la feria. Y digo, ¿ustedes estáis locos? Si para abrir una caseta en la feria, como mínimo hacen falta 9.000 euros y no tenemos ninguno. No te preocupes, Pepe, que eso lo conseguimos. Lo conseguimos. Montamos una caseta, ha sido un éxito rotundo, hemos movido una cantidad de dinero de alrededor de 30.000 euros, hemos hecho 4 contratos, hemos pagado más de la media que hemos tenido, y ha sido todo por la ilusión, 50 y tantas personas trabajando. Eso sin ilusión no se consigue. Las personas que estamos aquí hemos venido por la ilusión de venir, de escucharos, de participar, de crear algo nuevo. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que yo creo que nos mueve. Por cierto, para el año que viene estáis todos invitados, ¿eh? Hola.
Bueno, ¿se oye? Me ha parecido muy interesante su intervención y en la línea de lo que decía el compañero, se ha encendido una bombilla en mí al escucharlo, que es muy interesante la intervención hablando de las emociones. Y se ha encendido una bombilla en mí al escucharlo, porque durante mucho tiempo he echado de menos en la izquierda el trabajo de las emociones, el trabajar las emociones. Por ejemplo, el Rocío, la Virgen del Rocío, los Scouts, la Feria de Abril, el fútbol, etcétera, etcétera. Si analizamos, el 90% de la gente que asiste a esos eventos vota de forma conservadora, porque el mensaje que se transmite en esos sitios es fundamentalmente la emoción. Y esa emoción está al servicio de unos intereses y de un poder. Entonces, yo, escuchándolo, he dicho, Dios, esto ya empieza a tener sentido. Es decir, ¿cuándo la izquierda tendrá su Rocío? ¿Cuándo la izquierda tendrá su Boy Scout? ¿Cuándo la izquierda cogerá las emociones de la gente para transformar el mundo? Gracias. Muy bien. Y ya luego para allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su charla. Yo quería preguntarle algo porque encuentro que tenemos una dificultad a la hora de organizarnos, a la hora de trabajar para construir algo diferente. Creo que lo teníamos un poco en el 15M y lo estoy notando ahora otra vez en los municipalismos pequeños, sobre todo los que estamos en oposición, que es que se trabaja muchísimo, se trabaja con mucha ilusión, con mucha fuerza, pero luego quizás por cansancio, quizás por falta de recursos, no sé por qué, no conseguimos tener una comunicación entre los nodos diferentes que están luchando mucho más fluida. Nos cuesta bastante conseguir una dinámica en la que pongamos en común las luchas que estamos llevando, las dificultades que estamos encontrando y las soluciones que estamos teniendo, sobre todo en los pequeños lugares. A lo mejor ayuntamientos más grandes como Madrid o como Cádiz sí consiguen trasladar lo que están haciendo y comunicarlo a los demás, pero los ayuntamientos pequeños no se está consiguiendo, sobre todo los que están en la oposición. Y eso creo que nos quita mucha capacidad y además da una sensación de soledad tremenda. Si hablas con esas personas que están en la oposición luchando contra maquinarias como la del PSOE y demás, te dicen que se sienten muy solos muchas veces. Y no sé cómo podríamos o qué elementos podríamos tener para pensar mecanismos o posibilidades para construir esa red de comunicación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pilar Ortega y bueno, yo estoy en el círculo de Benimaclet de Valencia, un poco para que se nombre aquí también a los círculos entre todas las cosas de las que se está hablando. He sido alumna también de Manuel Castells en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, y bueno, todo lo que nos ha contado un poco, aunque hay muchas cosas diferentes que ha empleado, bueno, las había escuchado porque lo he seguido. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido cuando ha introducido el tema de las emociones. O sea, yo creo que lo que nos ha dicho, esa línea que seguimos, que la toma de nuestras decisiones suele ser emocional y cómo hacemos que luego esas acciones se conviertan en algo que realmente sea lo que queremos hacer, quizá cuando ya hemos tomado una decisión emocional a través de la racionalidad es cuando podemos estructurar qué acciones queremos hacer. Y creo que una de las cosas que más puede contribuir, como estáis diciendo algunos de vosotros y como ha dicho él, es a través de las emociones. ¿Y cómo? A través de las artes. Por ejemplo, ayer decía Boaventura que una de las cosas que más nos puede ayudar y que más nos puede emocionar son las artes, la música, la literatura. La literatura, antes de la neurociencia, ya ha hablado de que las emociones son aquello que nos mueve, tanto en el aprendizaje como en la toma de decisiones. Entonces, introducir todo lo que es el cine, la literatura, las diferentes artes, todo eso nos va a ayudar a poder transitar esos procesos, incluso sociales, no solo individuales, entre la toma de decisiones emocional y hacer acciones que sean más racionales. Bueno, eso
se traslada en una pregunta que es: ¿para cuándo más acciones artísticas dentro de todos estos actos que hacemos más teóricos? Ya sé que se pasó un film, un documental el primer día, pero me refiero a poesía, a música, ¿vale? Ya sé que también hay conciertos por la noche, pero bueno, todo eso también nos puede ayudar a transitar. Que nos diera un poco su opinión sobre eso, Manuel. Muy bien. Tres más, que si no, no llegamos. Muchas gracias por el discurso. Bueno, lo primero quería decir que a mí desde el principio personalmente lo que me decantó por Podemos fue el concepto de relato. Me pareció brillante y creo que ahí está la clave, ¿no? Creo que quien describe el relato tiene el poder de controlar la sociedad. Mi pregunta va a ser muy concisa. Cuando usted hablaba de censura, porque el poder siempre ha querido controlar a través de la censura la disidencia, hoy en día a veces se nos pasa que hay otro tipo de censura, que es la censura por exceso de información. Es el exceso de información basura, de programas basura, de memes, bueno, pues toda la cantidad de mensajes que recibimos a diario, los que muchas veces acaban por dispersar a la población, ¿no? Y creo que muchísimas personas no acaban de movilizarse precisamente por esa dispersión. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Fernando Moreno de Cádiz, bueno, felicitarte por la intervención, pero has dicho en tu intervención que el 90% de las personas del mundo ya somos conscientes de que el cambio climático está ahí y que hay que responder. Yo la pregunta va en el sentido de cómo se puede defender el crecimiento económico cuando sabemos que el cambio climático es un tema global y que por lo tanto hay que cambiar de paradigma en cuanto hablamos de desarrollo. Y la pregunta es tu opinión sobre el tema del buen vivir que se está desarrollando, y una segunda pregunta que es el tema de esas respuestas globales versus poder de la identidad. El poder de la identidad como necesario, como alternativa a la mundialización, o sea, como contrapeso al tema de una alternativa, la construcción de la alternativa con el poder de la identidad local y la visión global. Ha dicho el proceso de identidad. De identidad. Sí. Venga. Es que estás en la derecha, ¿eh? Pásaselo. Ahí lo tienes. Venga. Muchas gracias. Claro, como sabéis mi nombre, me apretáis. Muy bien. Señor Castel, buenos días. Voy a días. hacer una reflexión más simple. Soy de Cádiz, vivo en Cádiz, soy un humildísimo profesor de historia de instituto ya jubilado. Y voy a hablar en clave de Cádiz. Una de nuestras carencias es el enorme déficit cultural que tenemos. No olvidemos que estamos en el sur. Más del 54% de esta ciudad apenas tienen estudios. Vamos a hacer una metáfora. Lo que estamos viendo estos días es como si estuviéramos en la cúspide de una pirámide, pero nosotros ahora luego vamos a la calle, con el pueblo sencillo, con la gente sencilla que, como usted me ha dicho, está conducida muy bien, no de una manera violenta, sino sofisticada información. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo explicamos, mi amigo y yo, a la gente lo que hemos visto? ¿Cómo explicamos lo que vimos el otro día en el Teatro del Títere? Por ejemplo, hace unos días me hicieron una pregunta. Un familiar, persona humilde, sencilla, nulamente cultivada, por circunstancias de la vida. Se tuvo que poner a trabajar desde los 8 años. Y me dijo, ¿qué te parece lo de Airán, en Grecia? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo le explico yo a esta persona lo que esto implica,
lo que están haciendo alrededor, lo que han hecho con Siria, lo que han hecho con Libia, lo que han hecho con Afganistán, lo que han hecho con Irak. Lo que importante es que a través de Israel nada más que haya cementerio. Yo no sé lo que contesté. Entonces le pregunto a usted, que como diríamos los flamencos, usted domina hasta los palos de la psicología. ¿Qué pedagogía y psicología tendríamos que darle a esa gente sencilla que no están aquí? Muchas gracias, muy amable. Una chica de ahí y Ariel y ya. Luego seguimos. Viene Boa y ya seguimos luego. Ya hacéis más preguntas. Era hasta y media, ¿no? Lo que pasa es que luego para no empalmar, para que haya 5 minutos de descanso. Sí, Quería preguntar al señor Castel, buenos días, la frase que dice una imagen vale vale igual que 1000 palabras, ¿qué piensa usted referente a eso? Y si las imágenes tienen que siempre ir acompañadas de textos. Ariel, ¿querías decir algo? ¿Hay alguien? Una más, una. Venga, ahí, este señor y ya. A ver, un señor, una chica y ya. ¡Una señora! Bueno, una chica, está diciendo una chica y yo no sé quién es, a quién se refieren. Chica, sí. Y luego una señora, que no sé qué señora es. Políticamente correcto. Hola. Dale. Manel, muchas gracias por tu charla. Creo que el mayor homenaje que se le puede hacer a una persona como tú, yo te he escuchado muchas veces en Barcelona, es que cuando das la charla a las 10 de la mañana, nos levantamos un poquillo antes y dejamos el culillo del vaso para coger asiento. Ese es el mejor síntoma. Y ahora la cuestión. Yo soy periodista. Has definido al periodista como un héroe. Anson, en sus memorias, lo define como el profesional que tiene la conciencia alquilada cada día. Eso es Anson. Sí, claro. Es que ese es él, está hablando de él. Sí, pero es otra mirada. Es otra mirada, ¿no? Nada más, paso el micro porque hay muchos compañeros por aquí. Gracias. Claro, decimos que hay que empoderarse y ahora no hay que nos quite el micrófono. La señora, a ver, es la señora, ¿no? No mucho. No, pero bueno, es que yo perdona. Pero luego atrás. Yo no tengo imágenes fijas de quién es señor y señora, ¿eh? Y luego atrás, venga, dale, dispara. Primero, muchas gracias por la charla. Y yo soy neurocientífico, estudio neurociencia desde hace tiempo y me parece muy interesante lo que decís de relacionar la importancia de las emociones con transmitir el mensaje, y coincido con la compañera en que hace falta muchísimo más medios audiovisuales y arte desde la izquierda, pero considero que además es muy importante que hasta ahora toda la producción literaria o producción artística en general que viene desde la izquierda es una producción que se centra sobre todo en resaltar lo negativo del sistema y no en crear historias positivas que realmente puedan generar un imaginario colectivo que se nutra de la esperanza en vez de tanto de la rabia. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo, pues, realmente arte de izquierdas que genere esperanza? Atrás, la señora que había. Venga, bien. pues de ahí ya. ¿Se oye? Bueno, buenos días a todas y a todos.
En tu libro Redes de Indignación y de Esperanza explicas muchas de las cosas... No se te oye, no se te oye. Decía que en tu libro Redes de Indignación y de Esperanza explicas muchas cosas de las que ya has esbozado aquí, entre otras la primavera árabe. A mí me interesa especialmente el mundo árabe porque creo que en su faceta más negativa el islamismo radical es una de las causas de nuestro miedo, y hablo de las sociedades occidentales en general. Me gustaría que nos explicaras por qué desde esa primavera de 2011, en la que en algunos países, Túnez, Egipto, hubo primero la indignación, luego el sentimiento, el pensamiento y la acción, prendió algo que 6 años después parece no haber quedado en nada. Ya sé que las particularidades de la cultura musulmana tienen mucho que ver, pero ¿qué faltaría para que esas sociedades se democratizaran y tuviéramos un mundo al menos algo más en paz? Gracias. Gracias. Haré lo que pueda rápido. Bueno, esto, si tienen Telegram, apunten porque lo voy a hacer telegráfico. Normalmente intento siempre hacer una síntesis coherente con temas, primera parte, segunda parte, pero aquí no, porque Juan Carlos tiene razón, tenemos que ir rápido y voy simplemente a responder puntualmente. Voy a responder puntualmente en el orden en que me han llegado. Entonces, el tema de la ilusión que has salido, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente decir que cuando yo me estaba refiriendo a las emociones y estas 3 emociones, exageré un poco en el sentido de que me estaba restringiendo a las 7 emociones identificadas por los neurocientíficos como emociones fundamentales del que están en la naturaleza humana, lo cual es un poco, tenía que haber traducido a otro lenguaje, en el sentido de que la ilusión ellos lo consideran otra cosa, lo consideran un sentimiento, ¿vale? No empecemos ahora con la relación entre emoción y sentimiento, pero hablando sobre el contenido concreto, efectivamente tienes toda la razón, que la ilusión, yo diría, es lo que a partir de ahí se construye la esperanza, pero la ilusión es mucho más concreto, es lo que te hace ilusión aquí y ahora. Y eso es algo esencial, porque la esperanza es un poco el consuelo de lo que todavía no se tiene y que esperas. Pero una ilusión de algo que puedes sentir, palpar, es fundamental, porque si no, la historia esta de algún día haremos la revolución, eso viene de largo y de mucho tiempo, en que nos pasamos, generaciones pasaron sus vidas sacrificadas con la esperanza de que luego venía un nuevo mundo. Entonces yo creo que la ilusión es lo que nos permite vivir en cada momento con la esperanza, pero también con la vivencia de algo distinto que nos llena y nos sigue satisfaciendo y movilizando. Varios de vosotros lo habéis señalado. Y efectivamente, la izquierda no es realmente cierto que la izquierda no ha considerado importante la emoción. De acuerdo que la emoción, por ejemplo, la derecha religiosa sobre todo, la ha utilizado en términos conservadores. Gran parte de los ritos religiosos, que son muy potentes, forman parte de esa construcción de algo significativo. Yo estoy más o menos a favor de la religión, porque es cuando a la gente no le queda nada, le queda la religión, pero precisamente se ha utilizado por eso como elemento de conservación, de aguántate que luego en el mundo siguiente te van a compensar. Vaya hombre. Me imagino que nos vamos a llevar bastantes sorpresas cuando lleguemos allí. Entre otras cosas, no sabemos cómo vamos a ser reencarnados. A mí lo único que me convence es la cosa de que la reencarnación te la hacen en función de lo que has sido antes. Eso me parece más concreto. Entonces, el tema de la ilusión, de la emoción en la izquierda, en realidad sí que se ha hecho. Es la ideología de izquierda que no lo reconoce. No es la práctica histórica de la izquierda. Mirad,
los pósters de la Guerra Civil Española. Son pósters extraordinarios, algunos sí son militantes contra el fascismo, pero hay muchos pósters llenos de vida, de imagen, de belleza, de ilusión de que una revolución era posible, que se podía derrotar al fascismo. Esos pósters, que ha habido algunas exposiciones maravillosas, son fundamentales y eran sobre todo pósters anarquistas, pero también había comunistas, socialistas, es decir, pero los anarquistas fueron los que más directamente se relacionaron con esa ilusión. Entonces, ha existido, y yo creo que lo que ahora estamos todos reivindicando es que eso que estaba en la práctica de la izquierda y de los movimientos sociales se integre en la capacidad analítica y en la construcción del relato, en lugar de quitar todo lo que es no racional, porque, vamos a ver, la Ilustración tiene dos grandes hijos teóricos. Uno es el liberalismo, pero el otro es el marxismo. Y ya sabemos que la teoría del marxismo, fundamentalmente, la clase obrera no contaba para nada. Lo importante era el desarrollo de las fuerzas productivas, porque son las fuerzas productivas las que van a traer el socialismo. Y la clase obrera era simplemente la comadrona para romper las aguas del capitalismo y a partir de ahí las fuerzas productivas hacían el resto. Eso es la versión clásica del marxismo, tanto de Marx el mismo como de sus sucesores, con algunas excepciones, como dije, como Gramsci. Entonces, yo creo que lo fundamental para la izquierda no es tanto inventar una nueva práctica, sino salir de lo que han sido las ojeras ideológicas y reconocer lo que la propia izquierda ha hecho siempre, que es la emoción, la ilusión, la belleza, el arte revolucionario siempre ha estado ahí, siempre. Algo muy importante señaló un compañero sobre la necesidad de comunicación más fluida entre los nodos del cambio social. Es esencial, insisto, la comunicación es la base de todo y por bonitas y creativas que sean las experiencias a nivel local, si no se comunican, no progresan porque no aprenden de las otras. Y eso es lo fundamental. Eso lo siento, pero hoy día con Internet se puede resolver mucho mejor. La construcción de foros específicos, no solo el foro de Podemos, sino a partir de una serie de experiencias locales, pues sabemos que hay otras cosas aquí y allí, vamos a hacer un foro que en tiempo real o en tiempo diferido y con multilenguaje, con mucha imagen, mucha información, y eso cualquier chica de 17 años lo monta tranquilamente, no hay problema. Entonces, yo creo que eso es concretamente la forma de resolverlo. La música, se han citado mucho las emociones, el arte, la música. La música es absolutamente fundamental, siempre lo ha sido. Y ahí insisto, las canciones revolucionarias de la izquierda, en América Latina, el folclore político latinoamericano, bueno, por favor, ha sido en la base de muchas cosas. Yo ahora tuve la suerte de que estuve con Evo Morales en la proclamación de la nueva ley de la coca en el Chapare y la maravilla musical de todos los sindicatos campesinos que estaban allí y no hicieron ningún discurso político, se dedicaron a cantar y bailar, porque eso realmente era lo importante. Y entonces, pero sobre todo, ha sido así siempre, pero para las nuevas generaciones, para los jóvenes actualmente, la música en la práctica es lo más importante de sus vidas. El arte en general, sí, pero la música es fundamental. Y todo tipo de músicas. Y ahí creo que realmente son cosas que espontáneamente, eso no se programa, pero hay que reconocerlo. No es que ahora Podemos se dedique a promocionar música, no, pero tiene que reconocer la importancia de este tema. Ha habido estos días un fenómeno muy interesante, aunque el personaje sea deleznable, pero el tema, la canción del verano que salió de La Sexta con Montoro y en el fondo del mar los pececitos. Genial,
pero es que eso desmonta mucho más la corrupción del PP y de Montoro, etc. Ahora todos los jóvenes de España están bailando los pececitos de Montoro. Y eso salió así. Entonces la subversión musical es fundamental. Yo quisiera, el relato es un concepto fundamental, la pintura ahí ha jugado muy bien. Yo simplemente quería observar cuando hablamos de los programas basura. Hay muchos programas basura, pero hay que tener cuidado con el rechazo frontal de toda la televisión, porque resulta que la gente vive en esa basura. Entonces, la cuestión es cómo intervenir en la basura, cómo hacer de basureros progresistas, es decir, cómo realmente entrar ahí, porque si no estamos en la vieja. Yo, cuando era intelectual exilado en París, no podías tener televisión, no solo verla, sino ni tenerla. Y si la tenías, que yo la tenía porque me interesaba el fútbol, no podían enterarse ningún amigo, sobre todo amigas, porque las chicas de París no se acostaban con intelectuales que veían televisión. Entonces, había que tener mucho cuidado con ese tema. Por tanto, cuidado con no volver a un cierto elitismo de izquierda. Ya, bueno, si tú quieres, callo, ya. No, ya está. Sí, para seguir. El otro día en el festival de Grimsby en Gran Bretaña invitaron a hablar a Corbyn y 65.000 personas cantaron la Bohemian Rhapsody de Queen. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para inventar también nuestra propia música, ¿no? Y creo que Manuel nos ha puesto en esa pista. Manuel ha conseguido algo raro, que es que a las 10 de la mañana, que la gente está dormida, esté absolutamente despierta, y no he podido dejar de acordarme de una historia del Politburó de la Unión Soviética, donde estaba Brezhnev dando una charla de esas de 8 horas delante de ese Politburó de gente envejecida, y llega el tipo del KGB y le dice: camarada, hay un infiltrado de la CIA en el Politburó. El otro: imposible, de buena fuente y tal. Bueno, váyase. Y a los 5 minutos llama el del KGB y dice: segundo piso, tercera columna, el segundo a la derecha. Al rato vuelve el KGB: camarada, es verdad, era de la CIA, ha confesado. ¿Cómo lo ha sabido? Dice: los clásicos del marxismo. ¿Pero cómo los clásicos del marxismo? Lenin. Dice: ¿pero cómo Lenin? Porque Lenin decía: el enemigo de la clase obrera nunca duerme, ¿no? Todos dormidos menos el de la CIA, que estaba allí despierto para apuntar las cosas. Entonces, sin haceros de la CIA, Manuel ha conseguido teneros bien despiertos. Paramos 10 minutos, yo os invitaría a que no os fuerais porque perderéis el sitio. Y en 10 minutos nos vemos aquí. Muchísimas gracias.